funciona. Escuchas Radio Faro. Radio Faro. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Programación apta para todo público. Radio Faro, FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Metalera. Cultura Metalera es un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal para todas y todos los interesados en nuevos temas, porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con el etnomusicólogo Alfredo Nieves los saludamos. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Muy buen sábado. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Metalera. Muy contento porque está un amigo muy entrañable del seminario, de toda la red del seminario. Pero también queremos saludar a nuestro auditorio de Radio Faro de Oriente en Cultura Metalera. Y hoy nos acompaña nuestro querido amigo Mario Castañeda de la ciudad de Guatemala. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Hola Alfredo, hola Adriana, hola Felipe, mucho gusto, buenas tardes, buenos días. Estoy muy bien, muy contento de estar acá compartiendo, agradecido por la experiencia, por este espacio tan interesante y sobre todo que permite conocer, dialogar y proponer, ¿verdad? Y llevar a discusión muchas cosas importantes relacionadas con el metal. Qué bueno, nos da mucho gusto que estés aquí porque además de que eres un colaborador en todos los sentidos con el seminario, porque has estado en todas las jornadas académicas, incluso en eventos internacionales, fuera de México, en Argentina, por ejemplo, pero también ahora te integras a la red del seminario, pero ya hablaremos en su momento. Mario, ¿qué nos podrías comentar acerca de tu formación académica y el cruce con el metal? ¿Cómo se da esta coyuntura? Bueno, yo comienzo con el interés de hacer una tesis de historia, de licenciatura en historia sobre el rock en Guatemala, a la luz de participar en conciertos y de estar pues viviendo la experiencia del rock y el metal. Y surge la pregunta, ¿qué pasó con los grupos anteriores a estos que están ahora, que estamos viendo, que estamos en el Mosh y demás? Y había alguna generación anterior, esto estoy hablando en el año 93, 94 aproximadamente, y entonces empiezo a preguntarme eso y me doy cuenta que no había escrito absolutamente nada en Guatemala sobre el tema del rock y el metal, más allá de columnas periodísticas o de reportajes, y ningún trabajo en relación a lo académico. Entonces decido hacer mi tesis de historia de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Estatal, y de ahí empiezo con el interés de seguir profundizando y empiezo a encontrar mucha información y también con el problema que te da el que no exista un registro escrito, ¿verdad? Cómo empezar a abordar todo esto. Hasta que posteriormente mi tesis fue sobre el rock en la ciudad de Guatemala entre el año 60 y 1976,
y luego ya empiezo a tratar de encontrar explicaciones sobre ciertas cosas del metal, ¿verdad? Siendo parte de la escena, siendo parte, digamos, de los conciertos, conociendo a la gente, amigas y amigos, y empieza el interés por preguntas que surgen alrededor de qué pasa con el metal en Guatemala y su relación con Centroamérica y otros espacios del mundo, ¿verdad? En distintos momentos y con diferentes contextos. Muchas gracias, Mario, por estarnos compartiendo tu experiencia sobre esta investigación, tus conocimientos. Para nosotros, dentro de la red del seminario y dentro del programa de Cultura Metalera, estamos muy agradecidos que hayas aceptado esta invitación y sobre todo que estés aquí. Para continuar, y justo con lo que nos comentas, estaría muy bueno que nos contaras cómo es que se ha dado este desarrollo del heavy metal en Guatemala. Bien, hay algo que quiero agregar ahí, es que, digamos, sobre metal propiamente, en Guatemala no había espacios para hacer discusiones o debates de este tipo, ¿verdad? A nivel académico digo, porque pues la vivencia diaria está ahí y compartimos, ¿no?, con amigas y amigos sobre este tema, pero más allá, digamos, con un análisis un poco más profundos desde las ciencias sociales no se había dado. Entonces, mi experiencia, gracias a las jornadas académicas, empezando por Guanajuato y allá en la Ciudad de México, a partir de la apertura que se da, ¿verdad? Gracias a Alfredo Nieves en ese sentido, porque permite que uno pueda compartir las reflexiones que estaba haciendo y que no había mucho diálogo por acá. Entonces se abre el espacio y empiezo a profundizar ya en el tema, ¿verdad? Específicamente de lo que hoy vamos a conversar sobre el trabajo que hacen los amigos del colectivo Internal Circle, mi interés por empezar a escribir sobre esto, ¿verdad? Pero eso también implica conocer un poco qué fue del metal en Guatemala, sobre todo porque en Centroamérica hemos sido prácticamente no visibilizados, ¿verdad?, como región. No se conoce mucho de Centroamérica y estando a la par, por ejemplo, de México, a veces tenemos muchas cosas en común históricamente hablando, mira, socialmente y políticamente, incluso en el presente, ¿verdad? Pero no se había dado esa oportunidad de tener un conocimiento mayor más allá de lo que otras personas metaleras habían compartido en sus experiencias. Por ejemplo, el gran amigo Joel Morales Castro, que desde los años 90 estaba aquí en Guatemala, los 80s, finales de los 80s y 90, ¿no? Y entonces era también el interés por empezar a trabajar algo que se pudiera dar a conocer de Guatemala y poco a poco ir abriendo espacios en la región centroamericana. Y el metal en Guatemala comienza básicamente a principios de los años 80, ¿verdad?, con algunos grupos que quedaron, musicalmente hablando, de algunos grupos que venían del final de la década de los 70s, pero que la situación política del país también marcó una situación muy, muy compleja para el arte en general, para las expresiones de oposición política o también para todo lo que tenía que ver con educación y demás. Hubo un exilio muy grande a principios de los 80s por las olas de represión que se dieron en el país, sobre todo durante los regímenes del general Romeo Lucas García, que fue del 78 al 82, y luego un golpe de estado que da el genocida Efraín Ríos Montt, que duró un poco más de un año en el poder, pero que fueron los años más álgidos de la represión en Guatemala. Entonces eso mermó muchas cosas, sobre todo por el terror en la ciudad y en muchos departamentos, ¿verdad? Lo que serían como estados en México, ¿no? Y entonces el metal también se vio de alguna manera afectado, ¿verdad? El arte en general. Ahora, sí hubo bandas, crecieron grupos gradualmente, por ejemplo, Sangre Humana, Guerreros del Metal, que en los años 80 tuvieron una presencia, digamos, fuerte, pero también había incluso bandas cristianas de metal, ¿verdad? Tenemos Invasión, Vox Day, y bueno, varias agrupaciones entre hard rock y algunas de metal, ¿verdad? Pero que fue a finales de los 80 donde empezó a crecer todo el movimiento de metal, ¿verdad? Con bandas sobre todo en establecimientos educativos, donde se empezaron a autogestionar cuestiones de conciertos y demás, y ya en los años 90 Guatemala toma digamos, se va al frente en Centroamérica con una escena un poquito más consolidada, ¿verdad? Que se mantiene hasta la fecha con todos sus altibajos.
¿verdad? Pero que desde esa época, a principios de los años 90, es que se ha mantenido en relación a grupos y una escena, digamos, que se ha ido ampliando también, no solamente de la capital, quedarse en la capital, sino también hacia muchos departamentos. Y eso ha habido pues una serie de situaciones ahí que tal vez en otro momento podemos ahondar con un poquito más de calma, ¿verdad? Pero en términos generales es eso, ¿verdad? El metal ha crecido desde los años 80 acá en Guatemala y se ha mantenido con una serie de situaciones propias de un país con las dificultades políticas, económicas que se han dado acá. Sin embargo, creo que hay varias escenas que se mantienen, que están ahí sosteniéndose, y sobre todo varios espacios donde se construye una mirada distinta también de entender al metal. Qué importante que nos comentas en una capacidad de síntesis tuya muy buena, un periodo de una práctica específica en relación a un contexto tan difícil como es el de Guatemala, que ha sido también, como parte de muchos países de la región de Centroamérica, invisibilizadas por las grandes historias, ¿no? Decía por ahí Noam Chomsky que yo conocí un poco de la historia de Guatemala por Noam Chomsky, donde acusaba a todos los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Él decía que todos los presidentes de Estados Unidos debían de ser enjuiciados por crímenes contra la humanidad, tal cual, y de toda la estela de terror y de dolor que repartieron, donde Guatemala evidentemente no fue la excepción. Y también esas complejidades hacia la música, porque ha sido muy grato. He tenido la oportunidad de viajar 2 veces a Guatemala, y la verdad que el conocimiento también que nos has brindado a través de las bandas guatemaltecas ha sido fabuloso. Bandas como Virus Bélico, Canábica, por decir algunas nada más, ¿no? Que son grandes bandas de Guatemala. ¿Qué vamos a escuchar ahora como primer tema en Cultura Metalera, estimado Mario? Gracias. Bueno, vamos a empezar con una banda de aquí de la ciudad capital que se llama Macabro, de su disco Macabro. Esta es una producción relativamente reciente, y lo que vamos a escuchar lleva por nombre perdón, se me fue aquí, Mercenarios, del disco Macabro. Muy bien, pues vamos a escuchar Mercenario, metal de Guatemala, aquí en Cultura Metalera. Cultura Metalera. Sí.
Continuamos en Cultura Metalera. Hoy tenemos un excelente tema. El tema es la ciudad de las calaveras, el colectivo Internal Cycle y el metal en Guatemala, con nuestro querido historiador y sociólogo de la Universidad de San Carlos, Mario Castañeda, con quien continuamos platicando y que nos sigue contando de esta importante trayectoria de organización e investigación. Mario, para ya poder entender bien, dinos de qué se trata esto de la ciudad de las calaveras, del propio colectivo. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo se va organizando? ¿Cómo abordas esta investigación? Bueno, muchas gracias, Adriana. Sí, bueno, Zumpango es un municipio del departamento de Zacatepeques que está ubicado más o menos a más de 40 kilómetros de la ciudad capital hacia el occidente. Y en Zumpango, su origen en náhuatl, ¿verdad?, que significa muro de calaveras. Hay varias, digamos, estudios históricos e interpretaciones del origen etimológico, ¿verdad? Actualmente es una región cachiquel, donde habita la población cachiquel, con el que hablan idioma cachiquel y español también, ¿verdad? Pero, digamos, es un municipio con más o menos una población aproximada de 55,000 habitantes, según el último censo que se tiene. Y por el otro lado, es un municipio importante en el sentido de su actividad comercial, ¿verdad? Sobre todo agrícola, la actividad comercial y agrícola, ¿verdad? Entonces, Zumpango tiene varias aldeas con las que son precisamente las que el colectivo trabaja, ¿verdad?, con varias de ellas, y el colectivo Internal Circle pues tiene una presencia ya de larga temporalidad, que eso es importante rescatarlo porque hay, digamos, muchos de los proyectos que se hacen a nivel social en Guatemala a veces no duran tanto por diferentes razones, ¿verdad? Que puede ser por actividades propias, digamos, de las personas que participan, el tema del trabajo, la familia, etcétera. Sin embargo, el colectivo Internal Circle, que nace en 2007, se consolida en el 2010, ¿verdad?, a partir de realizar conciertos de metal y empiezan a pensar, digamos, en la necesidad de apoyar a ciertas poblaciones que han sido afectadas por diversos aspectos. En este caso, estos fenómenos como la tormenta Stan, todo esto, digamos, que causó una destrucción impresionante, ¿verdad?, cuando ha habido huracanes o tormentas acá en Guatemala. Y buscaron en algún principio la unificación metalera de Zumpango, ¿verdad?, del municipio. Entonces, conciertos de solidaridad para familias afectadas por Stan, por una crisis que se le llama la crisis del corredor seco, que son, digamos, poblaciones que están en determinada región del país que han sido afectadas por pobreza extrema y que los gobiernos se han desentendido de todo el apoyo a estas poblaciones. Y por el otro lado, es un colectivo que ha trabajado ya desde esa época organizando no solo conciertos, sino también actividades que permitan fortalecer de alguna manera la identidad colectiva de metalera, ¿verdad?, con un discurso totalmente en contra del sistema, en el sentido de... hay una palabra que ellos utilizan, ¿verdad?, que a mí me gusta mucho, que es el tema de la vergüenza, ¿verdad?, de quienes no cumplen con lo que tienen que cumplir
y hacer con el trabajo que el colectivo hace, demostrar que que les debería dar vergüenza a quienes están a cargo de las cosas que debieran cumplir, de no cumplir con esas. Y en ese sentido, los conciertos, ¿verdad? Van generando una forma de posicionamiento más fuerte del colectivo y reconocimiento también social, a pesar de algunas situaciones complicadas que se dan en el contexto, derivado de una complejidad social, ¿no? El tema de las religiones, los estigmas hacia el ser rockero o rockera, y no digamos todo lo que significa cuando hay contextos donde hay mucha presencia religiosa que ven al metal como una cuestión negativa, ¿verdad? Y a pesar de eso han hecho un trabajo muy fuerte, muy profundo, que implica no solamente hacer conciertos para recaudar material que se reparte en las escuelas de las comunidades más afectadas, sino que también realizar jornadas artísticas para la niñez, realizar jornadas también de apoyo a las escuelas, por ejemplo, recuperación de equipo de cómputo para donarlo, llevar víveres en determinadas ocasiones. Es decir, ha habido y también incluso talleres o cursos de capacitación para comunidades, ¿verdad? Para estudiantes, sobre todo en escuelas donde hay poca presencia del Estado o mucha de la población estudiantil tiene que abandonar sus estudios a temprana edad para ir a trabajar por la situación económica familiar. Entonces ya después de 2013, digamos, el colectivo se consolida plenamente y en el 2015 y 2017 se va profundizando el apoyo a las comunidades, tanto en educación como en formación, pero también hay un tema interesante acá, ¿verdad? La ayuda a personas damnificadas de diferentes aldeas como Las Flores, que están en el altiplano central, todas estas aldeas de Zumpango, entrega de útiles escolares, jornadas de formación en prevención de riesgos, y todo, digamos, buscando la manera de organizar de forma comunitaria estos espacios para que los conciertos sean, que son pocos al año, pero que tengan la recaudación necesaria para apoyar a estudiantes, a niñez, ¿verdad? Y sobre todo, pues construir también redes de apoyo en diferentes municipios, que eso también ha tenido impacto en otros espacios dentro de los departamentos de Guatemala. Mario, de toda esta importante labor, a partir de una práctica cultural, una práctica artística y de un sistema de organización que busca el beneficio comunitario, yo te quiero preguntar brevemente, evidentemente salen muchas preguntas, pero voy a preguntarte sobre 3 obstáculos específicos. 1, el propio gobierno, el gobierno local de Guatemala, la iglesia y la pandemia. ¿Qué nos puedes decir? Que aparte de todas las miles de dificultades que tienen que sortear el colectivo, específicamente con estas 3 instancias, ¿cómo se obstaculiza el trabajo? Bueno, es muy complejo esto, ¿no? Porque abarca a varios actores que están en diferentes escenarios, pero que tienen a la larga un impacto en todo, ¿no? Y creo que el colectivo ha tenido que sortear muchas cosas. Sobre todo, voy a empezar por esto último que planteabas de la pandemia, y creo que ha sido, el colectivo no paró de trabajar en pandemia. Con todo lo que, y eso implicó las restricciones, los toques de queda, por parte del gobierno, que ahí retomo, digamos, este primer actor que mencionabas, el gobierno, ¿verdad? Que ha sido uno de los gobiernos más nefastos que hemos tenido en Guatemala en términos del manejo, no solamente del gobierno en sí, de la institucionalidad estatal, sino también el tema del mal manejo del dinero, ¿verdad? Una cantidad, un endeudamiento enorme de $400 millones, con instancias internacionales que nos deja más de esa cantidad, pues, ¿verdad? Endeudados por generaciones, y donde lo peor de todo es que no se ha visto ese dinero utilizado en la pandemia. Entonces, ahí tenemos el primer factor, la corrupción, ¿verdad? Que no es propia de Guatemala, sino que la vemos en diferentes lugares del mundo y en América Latina, que no es algo
digamos, extraordinario. Pero lamentablemente este fue un tema muy álgido y que hoy comentábamos con Adriana fuera del aire que una de las cosas se está viendo es la aplicación de las vacunas de la forma tan desordenada y además corrupta, ¿verdad?, que se está llevando en el presente. Y en ese sentido creo que el colectivo ha hecho un trabajo mucho, o sea, si normalmente ha sido un trabajo duro, en pandemia fue mucho más difícil, ¿verdad? Pero no lo dejaron de hacer. Acaban de hacer el 20 de febrero el concierto de recaudación de material para llevar a las comunidades y ya están, digamos, organizando la entrega y preparando todo. Y eso hay que sumar también que el colectivo ha tenido apoyo de diferentes personas, muchas anónimas, otras que sí se involucran abiertamente, personas que colaboran con sus habilidades, con sus conocimientos y que aportan, digamos, para los talleres que se realizan con niñez, ¿verdad? O con otras comunidades. Y creo que ha sido un trabajo que a la luz de lo que el colectivo ha demostrado que ha hecho, también genera confianza y genera también la participación de muchas personas que se comprometen, metaleras y no metaleras, ¿verdad? Que les interesa aportar y que también dentro de los mismos espacios sociales propios de donde el colectivo se desarrolla, ha habido un impacto que les llama la atención y que se dan cuenta y que ha roto también muchos estigmas que se tenían sobre el ser metalero o metalera. Y en el caso de la pandemia y el gobierno, ¿verdad? Y perdón, Alfredo, olvidé el segundo elemento que habías planteado. ¿De iglesia? La iglesia, sí. Bueno, las iglesias, sobre todo con el tema de la pandemia, han sido mucho más fundamentalistas en la mayoría de lugares. Y aquí entramos en toda esta construcción ideológica, ¿verdad? Cómo la religión sigue siendo una herramienta de dominio, de control, de miedo, ¿verdad? Que es una de las cosas que en la historia del ser humano hemos visto siempre, que el miedo funciona como uno de los articuladores para desorganizar precisamente, ¿verdad? Y quitar todas las formas de articulación comunitaria, y que la religión ha jugado en muchos sentidos, porque también hay que reconocer que ha habido otros espacios de personas. Por ejemplo, mucho tiempo atrás la teología de la liberación tuvo otra forma de percibir y de insertarse en el espacio social, ¿verdad? Pero los fundamentalismos religiosos, sobre todo de carácter protestante, son mucho más fuertes, y eso se ha manifestado incluso en contra de las expresiones de la espiritualidad maya, ¿verdad? Se han dado recientemente, el año pasado, antepasado, linchamientos a guías espirituales. Es decir, estamos en un contexto bastante complejo de relación gobierno, capital nacional y transnacional, ¿verdad? Que tienen, digamos, tomado por el cuello al Estado, ¿verdad? Y tienen a una clase política que sigue haciendo destrozos con el erario nacional, pero que además hemos tenido situaciones de represión, ¿verdad? Como las del 21 de noviembre del año pasado, cuando fue las protestas que terminó en la quema del Congreso de la República, o parte del Congreso de la República, pero que, es decir, tenemos una resistencia social que está ahí latente, ¿verdad? Con diferentes formas de expresiones, y una de estas es la del colectivo. A pesar de la pandemia, a pesar de todas estas situaciones, siguen construyendo redes de solidaridad y de trabajo permanente sin bajar la guardia ante todas estas situaciones, y lo que implica pelear con un gobierno que tiene metido el tema religioso como una forma de burla hacia la población. Muchas gracias, Mario, por todo lo que nos estás comentando, que es sumamente interesante, y que a mí, cada vez que siempre nos metimos en estudios de metal, en este caso, o de rock, siempre el contexto es sumamente importante, y cuando nos damos cuenta que no hay tanto distanciamiento entre lo que pueda pasar en México, lo que pasa en Guatemala o toda la parte de Latinoamérica, ¿no? Es sumamente interesante que todas estas cosas hacen reacción, o hace que siga viendo resistencia, como bien lo mencionas, con el caso del colectivo Internal Circle. Para continuar, Mario, me gustaría que nos presentaras el siguiente tema que nos preparaste y la siguiente recomendación. Primero nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con esta canción, pero me gustaría que nos la presentaras. Muchas gracias, Adriana. Alfredo, sí es el grupo guatemalteco Virus Bélico, con la canción Detrimento, de un maravilloso disco que se llama Atrocidad y Tercermundismo.
Escuchemos Virus Bélico con Detrimento. Cultura metalera. Radio Faro, Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco, Radio Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. En México hay muchas agrupaciones que buscan ser escuchadas. Rock y metal nacional con Iris Eglantina. Escucha rock y metal nacional todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Faro. Somos radio comunitaria. ¿Cómo la ves, perro? Música, ¿Cómo la ves, perro? ladridos y mucha croqueta. El programa donde los perros hacen filosofía. ¿Cómo la ves, perro? Producimos cultura todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en esta, su estación la más perrona, Radio Faro. ¿En serio te lo quieres perder? Radio Faro. Somos radio. Cultura metalera. Cultura metalera. Qué buena banda, escuchar a Virus Bélico nuevamente. Y bueno, pues regresamos a Cultura Metalera. Estamos con Mario Castañeda en esta interesante y muy importante entrevista. Adelante, Adriana. Gracias, Alfredo. Bueno, Mario, con todo este contexto que nos estabas comentando, explicando y que estábamos aprendiendo, a mí me gustaría que nos pudieras ahondar más
sobre las alianzas que desarrollan o los mecanismos que desarrolla el propio colectivo para hacer su labor. Como decíamos fuera del aire, básicamente, ¿dónde puede obtener estos recursos con todas las complicaciones que ya más o menos nos has esbozado? Bueno, yo creo que la principal labor se hace a partir de la organización. Yo creo que hay que rescatar eso, creo que es vital en el sentido de que una sociedad que se organiza puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Desafortunadamente en Guatemala la represión dejó una herencia en algunos casos de indiferencia, en otros casos de miedo al organizarse, ¿verdad? Porque la época de la guerra, que fue más o menos entre el año 60 al 96, dejó también muchas secuelas psicológicas, colectivas, sociales, ¿verdad? En el tema de no querer involucrarse en cuestiones por el miedo a la represión y demás, y que la represión no ha parado después de la firma de la paz, ¿verdad? 24 años después de esto, digamos, lo que hemos tenido son otras formas de represión que se vinculan, ¿verdad? Utilizando a Gramsci con el tema de la hegemonía, la búsqueda de control a partir de ciertas estructuras sociales, ¿verdad? Los medios de comunicación, la religión, la educación, que es un campo de disputa muy fuerte, sobre todo cuando el sector privado se adueña de la educación, ¿verdad? Para crear tecnócratas y no para crear mentes pensantes, abiertas, que decidan construir su destino. El punto es que creo que el colectivo ha tenido una claridad, ¿verdad? En el sentido de que se hace a partir de la autogestión. Y eso es fundamental. Y las colaboraciones que se dan, la hace la gente que participa, pero no de partidos políticos, no de ningún grupo de poder, ¿verdad? Sino es construida desde el espacio metalero, pero también de aliados y aliadas estratégicas que se vinculan. Pueden ser organizaciones sociales, pueden ser instituciones relacionadas con cultura, o gente que anónima, ¿verdad? Viene y participa sin digamos, publicarlo. Ese es uno. Lo otro, los conciertos son los que hacen que se organice y ahí se concentre toda la recaudación de los materiales que se comparten en las escuelas. Pero no es solamente, o sea, cualquiera podría decir en otra parte de América Latina, bueno, cualquiera hace un concierto y dona cosas. Sí, pero el contexto en el que se está haciendo, ¿verdad? Tenés que estar ahí para verlo, para entenderlo y comprender todas las dificultades a las que te encontrás, ¿verdad? Sobre todo, una de las cosas que a mí no me sale de la memoria, y creo que es una de las cosas que me alimenta mucho recordar del colectivo, es cada vez que llegan a las entregas, vienen las niñas, los niños, ahí vienen los peludos, ¿verdad? Vienen los peludos de negro, ¿verdad? Entonces hay una identificación, ya los reconocen por las actividades que realizan, ¿verdad? Pero también el conversar, el platicar, y sobre todo lo que eso impacta en la niñez, ¿verdad? Que a veces uno de adulto no dimensiona cómo una niña o cómo un niño recibe una atención que el mismo Estado no le está dando, ¿verdad? Y que eso que puede generar en términos subjetivos y sobre todo fomentar el trabajo colaborativo y organizativo, ¿verdad? Creo que por ahí iría, Adriana. Muchas gracias, María. Sí, solo un comentario. Justita que dices que organizar un concierto, como lo dices, en las condiciones, bueno, tal vez acá de repente nos hemos acostumbrado a que llega cierto evento, te venden boletos y ya está el concierto, pero no. Cuando se organiza un concierto desde una cuestión pues underground, en el sentido de entenderlo desde la propia provincia, desde los pocos recursos que puedas tener, desde que más allá de que la banda se presente, sino que obtenga los recursos y con lo que todo el mundo pueda cooperar, es muy diferente y a lo que se pueden estar enfrentando, ¿no? ¿Con qué continuamos, Alfredo? Pues mira, Adriana, yo quería preguntarle a Mario, en el espacio geográfico, la ciudad de Las Calaveras, ¿cómo la podemos situar cercano a algún punto? Y lo pregunto porque nos gustaría saber cuál es la distribución de los conciertos de metal en Guatemala en este sentido. Es decir, ¿hay cercanía con las metrópolis? ¿Dónde se concentra más la actividad metalera en Guatemala? Para que nos ubiquemos también dónde se está realizando esta actividad.
Sí, interesante, Adriana y Alfredo, porque yo creo que en Guatemala ha habido algo, esa es una reflexión muy personal que hago sobre cómo ha sido el devenir de este fenómeno. Me parece que normalmente Guatemala ha sido un país urbanocéntrico, ¿verdad? Que todo se piensa desde la capital como el eje de todo, ¿verdad? Ha sido una centralización histórica que no ha permitido también, digamos, que creo que tiene una intencionalidad política también a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, la forma en que se construyó el Estado desde el siglo XIX y sobre todo el Estado liberal entre 1871 a 1944 impactó mucho en la forma de organización digamos, del sistema, a pesar de que en la Revolución del 44 se hicieron reformas administrativas importantes, cambios totalmente incluso en la constitución política de la República y una, digamos, ampliación de la participación social que después se truncó en el año 54 con la intervención directa de Estados Unidos a través de la CIA, derrocando al gobierno Jacobo Arbenz Guzmán. Y después de eso entramos en una etapa, digamos, donde la centralización, lo urbano, ¿verdad? Sobre todo por el control político, social y sobre todo militar, ¿verdad? Tuvo un papel clave en esa cuestión. Ahora, los conciertos a la larga han ido, digamos, saliendo de los espacios urbanos, sobre todo de la capital. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con la necesidad de la gente del acceso a expresiones culturales, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, con estudiantes con los que trabajo de diferentes universidades, hacemos un ejercicio el primer día de clases, que es identifiquen cerca de su casa, 3 kilómetros, qué centro cultural tienen a la mano. Y nadie te identifica uno, ¿verdad? Nadie te dice, tengo un teatro, nadie te dice, tengo un centro cultural comunitario, sino te hablan de centros comerciales, te hablan digamos, de cosas privadas, ¿sí? Entonces, cuando empezás a entender eso, ves que si en la capital se vive esta situación, en los departamentos ha sido una cuestión similar, ¿verdad? La cabecera departamental concentra, digamos, todo el control administrativo, político, y las comunidades están, digamos, de alguna manera alejadas de todas estas cosas de la modernidad, ¿no? que tendrían que haber sido de beneficio común y que no lo fueron. Entonces los conciertos de alguna manera también se han descentralizado, creo yo, sobre todo después del final del siglo XX, en la medida en que también los pueblos fuera de la capital han tenido el interés y la necesidad de crear sus espacios para poder hacer estas relaciones culturales, ¿verdad? Escuchar metal, poder organizar un concierto con las capacidades y limitaciones que puedan tener, pero que de alguna manera también no tener que venir a la capital para un concierto, ¿verdad? O sea, todavía seguimos siendo que en la capital normalmente llegan las bandas internacionales y muy pocas van a otros departamentos del país, ¿verdad? Entonces toda esta población tiene que viajar a la capital para poder acceder a un espacio cultural de esta magnitud. Y creo que en esa medida también muchos grupos se han puesto a trabajar y a crear esos espacios propios, dependiendo también de las características de los grupos y de las personas que están en estos entornos, ¿verdad? Porque también veamos todas las variantes dentro del metal, todos los subgéneros y sus particularidades, como no es lo mismo hablar de black metal, ¿verdad?, que hablar de otras expresiones dentro de los subgéneros del metal. Gracias Mario por esta importante reflexión que como a simple vista, o como bien lo dices, cuando nos consume la modernidad pareciera que es muy común solamente desplazarte hasta a un concierto y ya, pero todo esto lo que implica qué tipo de banda, más si son locales, si las quieres ver, y obviamente el disfrute dentro del escenario y demás es muy diferente a cuando solo se consume de una forma moderna o una forma actual. Bueno, en otras palabras, cuando solamente es el puro consumo. Mario, ¿cuál es el último tema que nos preparaste? Y cuéntanos de él. Bueno, gracias. Sí, es una banda que se llama Célula de Guatemala, que viene ya desde el 2002 forjándose camino, del disco que se llama Sobreviviendo a la Extinción, con un sonido bien trash. Esta canción se llama Muerte sin Valor.
Esa canción se la vamos a dejar un poco de recomendación. Ahorita estábamos revisando, tuvimos un pequeño problema y vamos a cambiar a la de Hacha. Si nos cuentas de Hacha, y Turbo Metal. Sí, sí, Hacha, bueno, es una banda de thrash también, muy importante, que también ha tenido participación dentro del espacio del colectivo Internal Circle y definitivamente con quienes nos sentimos muy identificados porque tiene todo ese espíritu metalero, como ellos dicen, metal de alcantarilla, ¿verdad? Genial, escuchemos Hacha con Turbo Metal. Este fuego cabalgar entre la ciudad. En este cementerio se siente el poder del metal. Profana la tumba de acero corrido de mal. Despierta la tragedia, el mundo van a dominar. Velocidad, motores nucleares, metal, fuerza invencible, velocidad, motores nucleares, metal. Y hacen la tierra temblar. Soldados de fuego adictos al turbo metal. Echan en sus venas, los vasos no van a escapar. Los rayos están de su lado, victoria total. Fuerza invencible, velocidad, motores nucleares. Fuerza invencible, velocidad, motores nucleares, metal. Velocidad, motores nucleares, turbo metal, fuerza invencible, velocidad, motores nucleares, turbo metal. Continuamos en Cultura Metalera, que el día de hoy estuvimos tratando un tema excelente que fue en realidad un esbozo. El tiempo se nos va siempre corriendo, pero es una invitación más que nada para que a quien le interese siga buscando, contacte o busque y sigan todas las propuestas. El tema de hoy fue la ciudad de las calaveras, el colectivo Internal Cycle y el metal en Guatemala, que nos estuvo exponiendo Mario Castañeda, historiador y sociólogo de la Universidad de San Carlos, y con quien hemos tenido una excelente y gran charla y aprendizaje. Mario, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Qué propuestas hay? Sé que hay muchas organizaciones, siguen moviéndose mucho en Guatemala. Cuéntanos de ellos. Bueno, sí, creo que hay mucho trabajo por hacer en este país, ¿verdad? Falta mucho y creo que falta sobre todo construir más redes de organización
de esta índole, sobre todo desde que salgan desde la propia población, ¿verdad? Que se inserte y que produzca, que genere, digamos, estos espacios de solidaridad y de empatía, para que sobre todo tengamos la capacidad de vernos en las demás personas, pero también de proponer y de construir. Creo que el colectivo va a seguir, es un grupo que ha hecho un trabajo planificado a 20 años para empezar, entonces va a continuar y van a seguir haciendo el trabajo, venga lo que venga, ¿verdad? Aún con todas las cosas adversas que puedan suceder. Por el otro lado, creo que toca seguir trabajando la investigación, y aquí quiero hacer énfasis en algo muy puntual. Cuando yo comencé a hacer este trabajo de acercarme al colectivo, fue precisamente en un concierto donde hablamos con uno de los camaradas del grupo, con Gerardo, a quien le mando un saludo a todo el colectivo, por cierto, por estar escuchando y por todo el trabajo que han hecho. Y pues la cuestión es que uno tiene que ver dónde puede aportar, con lo que sabe, con lo que puede, y ahí ver qué íbamos haciendo. Entonces yo les decía, mi interés es escribir esto, que quede registro de lo que ustedes han hecho. Yo no vengo en el plan de venir y escribir una historia como historiador y que eso va a ser para darme nombre, sino hagamos un trabajo colectivo, que sea construido desde el mismo grupo, y empezamos a trabajar. Prácticamente el grupo mismo construyó aportando información, pero también buscando, o sea, haciendo entrevistas. Es decir, hemos construido algo que ha tratado de ser colectivo de una manera horizontal, sin jerarquizaciones que la academia muchas veces mete, ¿verdad? Y yo creo que eso sí debe quedar afuera, sino buscar el trabajo conjunto, sobre todo cuando tiene un impacto tan fuerte como este que está haciendo el colectivo. Y a la luz de eso toca continuar con el trabajo de investigación, ¿verdad? Seguir documentando y sobre todo que sirva de experiencia para que en otros lugares lo puedan tomar como ejemplo, ¿verdad? Ya hay muchas personas que lo han conocido de otros países, como el gran amigo Marco García, que ha estado aquí en Guatemala y que ya tuvo la experiencia de compartir también con el colectivo. Y pues bueno, creo que eso también va fortaleciendo las redes, no solamente a nivel nacional, sino internacional, para crear otras alianzas que son de mucho, digamos, ánimo, que da esperanza. Gracias, Mario. Gran trabajo que está realizando el colectivo. A mí me gustaría nada más precisar un dato. ¿Cuántos años lleva trabajando? Bueno, son 13 años ya. Bastante, muy buenos. Muy buenos, y siguen planteándose a 20. Creo que sí es, como bien lo dices, hay que aprender de ellos, de todo lo que están realizando, y excelente manera de abordarlos en la forma de un colectivo, ¿no? Y aclarándolo del punto de la academia. Muchas gracias, Mario, por haber aceptado esta invitación. Estamos muy honrados y bueno, nos seguimos nosotros viendo, trabajando en más actividades del seminario. Que por cierto, Alfredo, ¿cuál es la agenda para este abril en el seminario? Bueno, pues una muy importante es darle la bienvenida oficial que lo hicimos en una reunión pasada del seminario al mismo Mario, que le agradecemos su colaboración, su trabajo, que estará haciendo una labor importante junto con Omar, nuestro querido Omar González, dentro del seminario, para precisamente las relaciones internacionales, donde se va a conectar el seminario, y ahí hay una labor muy importante. Así es que pues le damos las gracias a Mario Castañeda por estar con nosotros, apoyándonos en ese sentido. Y nos vamos a dar un pequeño descanso también en el conversatorio junto con EA. Nos vamos a dar un pequeño descanso y para este mes con el conversatorio, pero ya estamos preparando el trabajo de la sesión del seminario de este mes de abril, a finales de abril, que vamos a tener a Néstor Ábalos, que es un artista gráfico, diseñador de muchas portadas de álbums muy importantes, y como comentarista pues vamos a tener a Carlos Arenas, ¿no? Como va a ser una dupla muy interesante, pero no me quiero despedir sin antes darle las gracias a toda la gente que compartió en Guatemala este programa de Cultura Metalera con motivo de la plática con Mario Castañeda y el Internal Circle. Muchísimas gracias a toda la gente en Guatemala que compartió, y esperemos que ya pronto estar en este bello país para
para compartir con todos ustedes. Mario, muchísimas gracias por estar en Cultura Metalera. A ustedes las gracias, me siento muy contento, muy agradecido. Agradezco también al colectivo por la confianza de permitirme ser de alguna forma parte de la voz de lo que ellos construyen, ¿verdad? Y siempre respetando lo que ellos han hecho, ¿verdad? Y mi trabajo es precisamente ser un intermediario, ¿verdad? Y sobre todo agradecerles a ustedes acá en el programa por tener esta oportunidad para muchas personas, que ha sido importante compartir lo que nosotros hacemos en nuestros espacios, ¿verdad? El agradecimiento profundo, y también a Felipe por ahí el apoyo, ¿verdad? Estar trabajando ahí con los controles. Muchas gracias y saludos a todas las amigas y amigos de la red del seminario, se les aprecia enormemente y gracias por todo. Así es. Adrián, ¿algo más para irnos? Nada, Alfredo, pues muchas gracias a todos nuevamente, muchos abrazos y saludos para Guatemala, que han estado siguiendo toda esta transmisión, que han estado atentos. Hay una página que quiero que, bueno, no pudimos platicar ellos, pero ojalá la sigan, es de Protometal, justo es una actividad que está en Guatemala, se me hace muy interesante la propuesta que traen, y bueno, por ahí podemos seguir noticias. Recordarles las redes sociales de Cultura Metalera, tal cual, Cultura Metalera en Instagram, en Facebook, y la del seminario, que también es muy importante si quieren tener más contacto o más conocimiento sobre todo lo que se está desarrollando desde la academia hacia la actividad del metal. El seminario Heavy Metal en Facebook y en Instagram Seminario Metal. Pues nos vamos, muchísimas gracias a Felipe. Adriana, un gusto nuevamente compartir programa. Mario, seguimos trabajando, muchas gracias a todo nuestro auditorio, a Guatemala, y gracias también a Radio Faro de Oriente. Hasta la próxima emisión. Esto fue Cultura Metalera. Cultura Metalera, un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @Radio Faro FM.